completo porque ha recurrido en una falacia de negación del antecedente del consecuente, que veremos que es una falacia formal, ¿vale? Pero tienes que poner una generalidad. Sí. Es incompleto, o es incorrecto, o es correcto. Punto. ¿Sí? Porque es que si no, si tienes que poner todo esto, complicado. Estoy pensando en una... Por ejemplo, en matemáticas hay una cosa, se usa una cosa, un objeto, que se define como una propiedad, que hay cosas en las que se da y lo es, y cosas en las que el objeto no es así. Por ejemplo, una función es tensor en un ámbito, no es tensor en otro. Pues sin embargo se trata como el objeto. Entonces estoy viendo que hay una analogía con eso también, que una cosa es una falacia u otra, un pensamiento distorsionado en un contexto u otro, y entonces como que se desactivan ciertas propiedades. Sí. Pues ese es un poco digamos, el punto en el que yo quiero clasificarlas un poco más, para que me ayude a mí. Sí. ¿Vale? Y por eso lo de distorsión cognitiva. Bueno, es una forma de hacerlo. Ni está bien ni está mal, seguramente es incompleta, porque yo he visto esta es la última que he visto en cuanto a distorsión cognitiva, digamos. Pues, pero hay gente que habrá visto más o menos, ¿de acuerdo? Es que nunca puede ser un listado exhaustivo. Sí. Lo siento. ¿Vale? Bueno, la última se llama razonamiento emocional. Se podría llamar razonamiento emocional, ¿vale? Y es algo así como se produce cuando se define el sentir determinadas emociones negativas como una realidad objetiva. Por ejemplo, una mamá lleva a su hijo al cole y llegan al cole tarde, ¿vale? Y en ese momento y dada esa situación, la mamá siente que es mala madre y puede pensar, soy una mala madre. En ese momento y en esa situación el razonamiento, bueno, ya veis que no es un razonamiento, es la expresión de un sentir, ¿sí? Pero tiene una estructura lógica o semilógica y una coherencia de por qué la mamá viene a decir soy mala madre. Y es que ha pasado algo, ¿sí? En ese momento que ha pasado algo, que es que ha llevado a su hijo tarde al cole, ¿sí? Bueno, no deja de ser lógico que en ese momento preciso, en el que lleva a su hijo tarde al cole, está haciendo de madre mal, ¿vale? No deja de tener una lógica. Sin embargo, es muy emocional. No se es una mala madre porque se lleve a su hijo tarde un día al cole, ¿vale? Se es una mala madre por otras cosas, no por esa, ¿sí? Pero veis que podríamos decir generalización abusiva, ¿vale? O abstracción selectiva. Veis que lo puedo poner en muchas cosas, ¿no? No, vale, estoy viendo que hay dos términos que están en todas las, es exageración y generalización, que pedían sobre menos para matizarlo. Sí, por eso entonces, son distorsión. Claro, entonces esas dos cosas, que es generalizar y exagerar, entonces estoy viendo que como esto es el lenguaje, y dices, por ejemplo, yo que sé, sentarse en una piedra, en una tal, sentarse en mis sitios, como hay muchas formas de contextualizar sentarse, esto es igual, y por eso se produce esa dificultad a la hora de categorizar. Entonces no sería, estoy preguntando porque a lo mejor ya se ha hecho, solamente se ha hecho, el coger los conceptos generales y después simplemente... No, porque los factores generales son arbitrarios, sí. Es donde focalizo yo el punto. Es mi foco, mi punto sí. de vista, es arbitrario. ¿Entiendes? Entonces la categorización siempre es arbitraria. Pues que yo he visto estos ejemplos en mis consultas individuales o en mis talleres, a través de mi experiencia general con niños, con no niños, con adultos, ¿vale? He visto que esto se repite. Y cuando he dicho, pues esto que hacemos, esto, pues ¿cómo lo puedo llamar? Yo qué sé, razonamiento emocional. ¿Cómo lo han llamado otros? A ver, pues no sé, lo que más se acerca a lo que yo veo sería razonamiento emocional. Ok, acá. Pero es que 2 semanas antes había hablado de abstracción selectiva y tiene mucho que ver. Sí. O sea, lo había visto con otro foco, yo misma con otros focos son focos distintos.
¿vale? Hay que quedarse con eso de momento, por lo menos hasta que yo sea capaz, o alguien sea capaz de hacer una clasificación más estándar, pero no hay una clasificación estándar, y no la hay, la lógica existe desde Aristóteles. Claro. O sea que si no lo han hecho hasta ahora, lo voy a conseguir yo. La cosa va a seguir igual, ¿vale? Bueno, hasta ahí distorsiones cognitivas, ¿vale? Ahora, a mí me gustaría... es que está aquí pegado. Bueno, entonces hemos visto las distorsiones cognitivas, nos quedan las falacias formales y las no formales. ¿Qué es una falacia? Bueno, pues una falacia es un razonamiento no válido, que no es válido o es incorrecto, pero que tiene la apariencia, la forma, se parece a un razonamiento correcto. Y además pretende siempre ese razonamiento ser convincente o persuasivo, ¿vale? Todas las falacias, todas, formales y no formales, son razonamientos que vulneran alguna regla lógica, ¿vale? ¿Os acordáis de disyunción, de las tablas de verdad? ¿Sí? Disyunción, conjunción, ¿de acuerdo? Bueno, y se suelen clasificar en eso, en formales y no formales. Las formales no son muchas, son, digamos, solo 3, y son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan como válidos porque son muy semejantes con razonamientos o con formas que sí son válidas de inferencia, ¿vale? Por ejemplo, bueno, por ejemplo no, que corchos, que son 3, y los voy a decir ya mismo. Uno es el afirmación del consecuente, otro es afirmación del antecedente, ¿vale? Y me falta uno. Es que este no le he puesto nombre, sí, pero se llama razonamiento o razonamiento disyuntivo falaz. Bueno, esos 3 son lo que se viene a llamar falacias formales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el primero? El de afirmación del consecuente, ¿vale? Partiendo de un razonamiento, partiendo de un condicional, por ejemplo, si P, entonces Q, ¿vale? Y dándose o afirmando el segundo consecuente, es decir, se da Q, ¿qué es lo que sucede? Pues que vamos a inferir, y porque nos da la puñetera gana, por eso es una falacia, que entonces se va a dar P, ¿vale? Por ejemplo, si llueve, cojo el paraguas. Yo veo a alguien que ha cogido el paraguas, entonces infiero que llueve. Se parece muchísimo a algo que sí que es válido, ¿de acuerdo? Que es una inferencia conocida como modus ponens o afirmación del antecedente, ¿sí? ¿Vale? Se parece mucho a eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Se parece mucho en su estructura, pero claro, el otro es si P, es decir, se da el antecedente, entonces sí que sí que puedo inferir Q, ¿vale? Pero esto es al revés, fijaros que se da el consecuente
y infiero el antecedente. Por eso se llama afirmación del consecuente, ¿vale? Porque una vez que está afirmado el consecuente, yo infiero lo que me da la gana. ¿Vale? ¿Se ve? Sí. Con el ejemplo del llueve. Sí, sí. Bueno, otra falacia formal es la afirmación del antecedente. Es decir, se parte de un condicional, también partimos de si, por ejemplo, si P entonces Q, y se niega el primero, se dice A, pero no P. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que concluyo la negación del consecuente. Es decir, digo, ah, pues si no P, entonces no Q. ¿Vale? Por ejemplo, si llueve, cojo el paraguas. No llueve, entonces no cojo el paraguas. Mentira, puedo coger el paraguas porque me vaya a Galicia en autobús y allí piense que va a llover, ¿sí? Aunque aquí no esté lloviendo. ¿Veis el punto? Es decir, las formas normales de las fórmulas no son las mismas. ¿Eh? Que cuando cambias cuando sacas la forma normal de la fórmula, no son equivalentes. Negación de P implica negación de Q no es equivalente a negación de P implica Q. Claro. Y eso saca la fórmula normal y sabe que no es igual. Por eso es una falacia, pero se parece mucho al argumento válido o regla de inferencia conocida como modus tollens. ¿Vale? El primero se parece al ponens y este se parece al tollens. Pero se parecen, pero no son, porque aquí tendría que haber no Q para que yo diga entonces no P. ¿Veis? Que están al revés. Eso aquí, que es sencillito de ver, pero en un diálogo, la hostia de complicado. ¿Vale? Bueno. Y el último, que se suele llamar silogismo, sí, mejor silogismo. Silogismo disyuntivo falaz, ¿vale? Es porque hay una disyunción, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que, partiendo de esa disyunción, y como segunda premisa se afirma uno de los componentes de la disyunción, es decir, voy a decir P o Q. Y luego voy a afirmar uno de los componentes, me da lo mismo, P, por ejemplo, ¿vale? Si voy a decir, entonces P, pues no Q. O al revés, P o Q, digo Q, pues entonces concluyo no P. ¿Vale? Eso es porque yo sé que en una disyunción, en una tabla de verdad de la disyunción, no todos tienen el mismo, o sea, no, cuando va la disyunción junta, como no estoy explicando, los términos tienen que tener diferente valor de verdad. Sí. Pero en la tabla de verdad, porque en la vida real se puede dar que los dos sean verdad o que los dos sean mentira, también en la tabla, de hecho. ¿Sí? Sí, es el XOR, se confunde el XOR con la disyunción. Eso es. Confunde la conjunción con la disyunción, en realidad lo que está haciendo, ¿vale? Este argumento falaz mantiene semejanza con el argumento válido o la regla que se conoce con el nombre de silogismo disyuntivo, ¿vale? Pero este es falaz. Es falaz porque concluye lo que no debe, ¿vale? Por ejemplo, si digo, ¿te gusta la música o te gusta la lectura? Veis que pueden ser las dos cosas, ¿no? A mí me gustan las dos cosas, a vosotros os gustan las dos cosas, puede ser. Pero digo, concluyo, le gusta la música, entonces no le gusta leer. Es un poco gilipollas, es razonamiento, ¿no? Porque... ¿Vale? Yo he intentado en los apuntes poner estos ejemplos estúpidos, pero para que se vea, Claro. pero en la vida real no se ve tan claro, porque las disyunciones no son tan claras, ¿sí? Bueno, de hecho este es muy gracioso, porque este tiene que ver con algo que hacen pero con la I, no es con la O, es con la I, ¿vale? No es una disyunción, es una conjunción. Lo que hacen los que te tiran las cartas y todo esto es una falacia. Sí. Es la única falacia que cometen, siempre es la misma. Van a decir, yo qué sé, vas a conocer al hombre de tu vida y te vas a casar con él y... ¿no? Utilizan esa I. ¿Por qué hacen eso? Sin querer, bueno, sin querer, y muchos queriendo. Lo hacen porque con que uno sea verdad, si es una conjunción,
Al final todo lo que dice es verdad. No importa si uno de los términos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Si digo P, y Q, y Z, y R, y J, pues con que sea verdad Q, con que haya acertado Q, ya es una buena bruja. Lola. La U, No, la O es así, y la U es así. ¿No? Sí, ¿no? sí. O es abierto así. O es como una O. O sea, Como una U. O es como una U. Como Pero esto. eso no es intersección de... Es igual, ¿entiendes la idea? Que es lo importante, no como Sí. filósofo práctico no vas a hacer lógica, no sé. ¿Se entiende, no? Bueno. Y vamos con el mejunje del asunto a pringarnos, ¿os parece? Porque hasta aquí, bueno, son muy fáciles. Unas son psicológicas, digamos. Y las otras pues son 3 y son muy lógicas, ¿no? Aún así es muy difícil durante el diálogo reconocerlas. Pero bueno, se suelen reconocer, ¿vale? Es más fácil reconocer las no formales, porque no dependen de una forma, sino que se reconocen mejor, ya veréis. Pero vamos con el mejunje del asunto, con la chicha, donde hay mucho problema con el argumento. Pues es en las no formales. ¿Qué tipo de falacias no formales son? Y en este curso vamos a ver solamente, digamos, en las que la mayor parte de filósofos está de acuerdo, ¿vale? Pues la primera es una que se llama ad hominem. Bueno, escribir al revés, pero... Ad hominem, ¿vale? ¿Qué quiere decir al hombre? ¿Vale? ¿Y por qué quiero decir al hombre? Pues porque es una falacia que en lugar de argumentar elude el problema criticando al hombre, ¿vale? Por ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran, ¿eh? Los ecologistas son unos exagerados. Vaya razonamiento de mierda. O sea, no me estás dando una razón, estás haciendo una crítica a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? Por eso se llama falacia ad hominem, ¿vale? La falacia ad hominem tiene esta forma. A afirma que A no es una persona de crédito, entonces por lo tanto no P. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Más o menos se ve. Otra falacia en latín con la que todo el mundo está de acuerdo. Se llama ad baculum. Ad baculum es la falacia que apela al bastón. ¿Sí? ¿Y qué es esto de bastón? Bueno, pues es un razonamiento en el que para establecer una conclusión o una posición no se aportan razones otra vez, sino que ¿qué se hace? Se recurre a la amenaza o a la fuerza o al miedo, ¿vale? Eso quiere decir bastones. Como te voy a pegar con el bastón, verás, en el culo, ¿sí? Ejemplo de esto, pues por ejemplo podría ser: no vengas a trabajar a la tienda con este piercing, recuerda que quien paga manda. ¿Sí? No es una razón. No ir a trabajar con un piercing debería tener un razonamiento, pues yo qué sé, no sé, se me ocurre según dónde está el pendiente, puede no ser higiénico, no lo sé, ¿vale? No sé qué argumento daría yo racional a eso, porque no, es difícil defender no vengas a trabajar con un piercing, porque a mí me da igual. Puede ser no puede ser estético, puede no ser estético y la gente... Bueno, pero la estética es una cosa subjetiva, ¿tú Claro, ves? por eso. Entonces no hay manera de hacer que esto sea un razonamiento lógico, más que incurriendo, o intentando que sea incurriendo en una falacia. ¿Cuál es la falacia? La ad baculum. ¿Por qué? Porque quien paga manda, es como recurrir al miedo, a ver si no van a pagar, a ver si... ¿Veis lo que hay detrás? Ok. Por eso no son falacias formales, porque no tiene que ver con la forma, sino con el sentido.
Y el sentido es un foco que le ponemos, un punto de vista que le ponemos, pero hay más, ¿veis? Ok, entonces, ¿cuál es la estructura, por decirlo, por intentar que veáis que no es lógica, ¿eh? Le he intentado buscar una estructura. Entonces, ¿qué esquema tiene? Pues A afirma que P, ¿no? Pero A es una persona que tiene un poder sobre B, por lo tanto P. ¿Se ve? Sí, sí. Es por intentarle buscar una estructura, de que no la tiene. Esto que estoy haciendo es una gilipollez porque no es lógico. Antes era lógico, si P entonces Q, Sí. P luego Q, ahora no es lógico, ahora digo, es una persona, ¿lo veis? No tiene una estructura lógica. ¿Y si Es para que veáis esquemáticamente lo que ¿y hacemos. si usas cuantizadores universales de existe y para todo? Uy, no, yo paso de eso. Es que Porque no sé. entonces ya de por sí, en filosofía práctica, ya de por sí es falaz. No hay un siempre y un todo. Claro, pero la falacia se generaliza. Es que estoy viendo que en todas las falacias se generaliza de un modo u otro. Entonces, tengo un poder sobre ti porque te pago en los servicios que tienes que prestar, pero como te pago, mando sobre todo tú y en eso incluye el piercing. Entonces, estoy generalizando de como te mando porque es. Sí, tú ves el problema, ves que se puede llamar, dependiendo del ejemplo, varias cosas. O ad baculum, o generalización abusiva, o inferencia. Es que Claro, entonces. lo puedo llamar de muchas formas. Ahora, estoy poniendo énfasis en dónde. Sí. Estoy poniendo énfasis en el miedo. Que es la clasificación que se sí. Entonces, como estoy poniendo énfasis en el miedo y no en otra cosa como las anteriores, por ejemplo, la generalización abusiva no hace hincapié en el miedo. Entonces, como esta sí, le cambio de Sí, nombre, la vale, llamo ad vale. baculum, ¿vale? Pero podría tener la misma forma que Entonces- una generalización abusiva. Podría ser las dos cosas. Es las dos cosas, ¿vale? Entonces. Solo que esta hace más hincapié en el miedo, o sea, el tipo de argumento, Sí. que es una cosa que hacen mucho ahora los teóricos de la argumentación. Se van a fijar en eso, en la intención con la que está dicha la frase, ¿sí? Para eso recurren a la intención de Anscombe, Elizabeth Anscombe, porque no hay de dónde agarrarse, ya veremos que con esto no hay de dónde, no hay una cosa firme de dónde agarrarse, ¿no? Porque depende mucho del tono con el que se diga, ¿sí? O a veces un tono ya requiere que sea falaz el argumento, y si lo digo con otro tono el argumento no es falaz, Sí. ¿vale? Esto es lo que vamos a ver qué sucede. Entonces sería una estructura que se aplica a distintos contextos y por cada contexto se convierte en una falacia u otra. Claro, porque depende del tono, depende de la Pero- intención del hablante. Entonces, con la cantidad de contextos que hay, es imposible clasificarlo. Ahí está, es lo que he dicho al principio. Sí, ¿sí o claro. no? Sí, vale, claro. He Vale. dicho que tengo ganas de hacerlo, no que lo vaya a conseguir. ¿Vale? ¿Se entiende? Ad baculum. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Un poquito más? ¿Cansados? No, estoy ¿Es pensando. interesante o no? Sí, esto es muy interesante, por eso estoy dando tanta vuelta a todo. Ok, bueno, otra en la que se suele estar de acuerdo es la falacia ad. Ahora estoy con las ad, ¿vale? Sí. Que son las que más o menos ad verecundiam. ¿Y esto qué es? Pues verecundiam es autoridad, ¿vale? Y se apela a la autoridad. Entonces es un razonamiento o un discurso en el que se defiende una conclusión u opinión, no porque se aporten razones, una vez más, sino porque se apela a alguna autoridad, a la mayoría o a la costumbre. Veréis que esto nos da tres falacias distintas, ¿vale? Autoridad, mayoría y costumbre. Y esto da tres falacias distintas. Hay quien llama falacia de autoridad, falacia de la mayoría y falacia de la costumbre, argumento de la costumbre, ¿vale? Vais a ver que, pero en el fondo, pues, ad verecundiam, en general, ¿vale? Un ejemplo, pues un ejemplo sería, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. ¿Y por qué lo dice el alcalde? O el típico. ¿Tiene que ser?
Sí. O lo que hacen los niños, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? Es que lo dice mi mamá. Porque para los niños la mamá y el papá son la representación de la autoridad. Pues esto en un taller de filosofía para niños se ve mucho y hay que explicarle de alguna manera que tu papá y tu mamá son falaces, se pueden equivocar. ¿Has visto alguna vez a tu papá y a tu mamá que se equivocan? Ah, pues sí. Mi mamá se equivocó ayer porque le dijo a mi padre no sé qué. Entonces si tu mamá se equivocó una vez, ¿se puede equivocar más? Sí. Entonces tu mamá no sirve. ¿Y si lo dice el Papa? Pues tampoco. ¿Y si lo dice? Pues tampoco. ¿Y si es Dios quien lo dice? Pues tampoco. ¿Eh? Hay que ir... Estamos en otro ámbito, estamos en el ámbito de las razones, ¿vale? Pues bueno. ¿Qué más o menos esquema podría tener esto? Pues A afirma que P, ¿vale? Pero fíjate que A es un experto en la materia, expertísimo, es el que más sabe, ¿sí? Es una autoridad, por lo tanto voy a concluir que sí, que P. Pues no, ¿vale? Sí. Aunque lo diga mi padre. Es lo que se hace muchos anuncios. Un tenista dice, este bote de penillas es bueno, pues cómpralo Claro. porque yo sé que se juega al tenis, pero también sé de penillas. Mira, esa es una tarea que he recomendado alguna vez. Sí. Sentarse 20 minutos, media hora y analizar 4 o 5 anuncios. Todos son falaces, Sí, todos. es que hay bueno, seguramente lo conozcáis, Schopenhauer, el del arte de tener la razón. Te explica cómo usar las El falacias. arte de hacerse respetar. No, de tener la razón. Es Ah. que además, yo quiero verme el arte de insultar porque tiene que ser genial. Pero el arte de tener la razón son 38 tratagemas en las que te dice cómo usar las falacias y lo explico de una manera. Dice, falacia tal, usarla así. Y es que la gente lo usa continuamente. Y es como, pues, claro, si también aprendes a distinguirlas. Claro, es una manera. Sí, hay muchos libros interesantes. Sí. Hay muchos libros. Lo que pasa es que te vuelves loco porque coinciden en estas poquitas que estoy explicando ahora, ¿vale? Pero ya veréis que, por ejemplo, Oscar Brennefer, y yo también lo hago mucho porque para mí queda más claro, es que Verecundia a mí que me dice ya, ¿no? Sí. Ese latín ahí ya, bueno. Cuando hay algo que al final es vacuo, vacío de significado, mejor llamarlo por su nombre. Pues uno es una autoridad, pero también apelo a la mayoría, ¿no? Sí. Es como, todos mis amigos, esto le pasa mucho, por ejemplo, es que hay falacias que son propias de una edad, que es muy gracioso, ¿no? Esto le pasa muchísimo a los adolescentes, ¿no? Está Sí. clarísimo. Si la de la autoridad le pasa a los niños, la de la mayoría le pasa a los adolescentes. Todas. ¿Por qué? Porque, joder, mamá, es que todos mis amigos tienen móvil. ¿Y qué? Y todos sus padres son gilipollas y tú no vas a tener móvil, ¿no? Es un argumento igual de bueno que el que acaba de utilizar la niña o el niño que dice, ¿sí? Es como, la mayoría actúa así, yo quiero, ¿sí? Si la mayoría lleva unos pantalones que se le ve la mitad del culo, yo también, mamá, ¿sabes? O yo qué sé, la mayoría se compran zapatillas de 200 pavos, que da pena pisarlas. Sí, pues mi hijo también, porque también quiere, porque la mayoría lo hace. Aquí hay mucho adolescente. Pero eso es un componente psicológico de querer adaptarse a la sociedad, me refiero. Claro, efectivamente, sí, hay un querer adaptarse a la sociedad, pero también puede que no, lo importante es querer ganar, sí, como no hay un argumento fuerte, entonces voy a decir que la mayoría lo hace. Pero ¿sabes? muchas veces quieres algo porque Querer imponer. hay veces que realmente es algo que tú quieres solamente porque la mayoría quiere y tú en realidad es algo que te influye a ti, yo quiero mover porque y no es realmente un argumento de cosas, sino es porque el motivo por el que realmente, entonces sería... Lo puedes llamar como quieras. Vale. Yo ahora te estoy dando otra visión. Vale. ¿Vale? Y la tercera, si la primera es de niños, la segunda de adolescentes, la tercera es de viejitos. Es que son